Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a enseñaros una forma muy sencilla de hacer vuestras propias conservas de tomate natural entero. Para hacerla vamos a necesitar, lógicamente, unos tomates, si son ecológicos mejor, unos tarros de cristal esterilizados y un chorrito de aceite de oliva. Empezaremos por escaldar los tomates para quitarles la piel. Para ello les hacemos una cruz con un cuchillo afiladín. Yo se lo hago por los dos lados. Y los metemos en el agua hirviendo. Los he tenido unos 20 segundos, una cosa así, y ahora los voy a sacar a una fuente con hielo o con agua que esté fría de la nevera, para que sea más fácil pelarlos. ¿Veis? Ya prácticamente se le desprende la piel sola. ¿Veis? Sale sola la piel, no cuesta ningún trabajo. Ahora los voy a cortar, se pueden cortar en mitades, pero yo los voy a cortar en cuartos para que luego sean más manejables y tal. Y para que se me sea más fácil meterlos en tarritos. Quitamos las partes feas que tengan, sacamos las pepitas. Estos restos del tomate los voy a colar porque luego el juguillo que han soltado nos va a hacer falta para terminar con la conserva. Cerramos un poquitín para que salga todo el jugo que podamos sacar. Y ahora vamos a ir metiendo los trocitos de tomate en los envases. Vamos metiendo ahí los trocitos de tomate. Y ahora el líquido que habíamos reservado lo vamos a utilizar para esto. Nos aseguramos de que el agua caiga por todo el tarro, por dentro, ¿veis? Que llegue hasta el borde del líquido. Que no queden burbujas porque no tiene que quedar oxígeno dentro. Pero bueno, ya veis que se hace muy fácil. ¿Veis? Ahora echamos un chorrito de aceite por encima. Y lo llevamos al baño María para cerrarlos al vacío. Nos aseguramos de que estén bien cerrados. Vale. Metemos los botes en una... es que yo lo llamo pota, en una olla
que sea lo suficientemente grande para que queden cubiertos por el agua. Y ponemos un trapito debajo para que al hervir no se choquen contra el suelo por si acaso se rompe. Bueno, están todos cubiertos de agua, así que ahora es dejarlos cocer a fuego no muy fuerte para que no estallen ni se choquen ni nada, pues nada, unos 30 minutos. Y ya tenemos la conserva preparada. Una vez que han pasado los 30 minutos hirviendo en el agua, no los sacamos, los dejamos que se enfríen allí dentro, para que no haya una diferencia de temperatura y puedan estallar. Además es que si no nos vamos a quemar al sacarlos. Una vez que el agua haya enfriado lo suficiente como para poder meter la mano y sacarlos, los sacamos. A mí me gusta darles la vuelta porque bueno, con el calor residual me aseguro de que se haga el vacío más, pero bueno, tampoco hace falta. Y nada, ya tenemos una riquísima conserva de tomate natural. Y este es el resultado. Veganízate. Lo ideal es aprovechar esta temporada, que hay tomates a rebosar, para hacer estas conservas y poder disfrutar del tomate durante todo el año. Los ingredientes de la receta ya sabéis abajo en la descripción del vídeo y los enlaces a otros sitios donde también me podéis seguir. Dadle un like, suscribiros si no lo habéis hecho, dándole aquí a las lucecillas antes de que se os pase, no lo dejéis para luego, que luego se olvida y no os habéis suscrito. Darle a la campanita también, que tenéis aquí debajo, para que os avise de todos mis vídeos y no os perdáis ninguna receta. Compartir con todo el mundo para que también puedan disfrutarlas. Muchísimas gracias por pasaros a visitarme y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!